Y hagamos un recuento de lo que vimos ayer. Vimos introducción al derecho. La importancia de la introducción al derecho, que en nuestra profesión, en nuestra asesoría, en nuestra auditoría, en todas las relaciones comerciales y sociales que podemos atender, siempre va a estar presente el derecho. Siempre tendremos que ver una ley, ver una norma, ver una circular, ver un reglamento, ver un decreto. Entonces, es muy importante entender que nosotros dependemos del conocimiento de la ley. Tenemos que saber qué ley nos rige, tenemos que saber qué norma es la que se aplica, qué circular es la que se aplica. Esto es muy interesante porque para nuestra profesión no son las últimas circulares. Muchas veces me ha pasado, digamos, que tenemos un problema puntual en un juicio con un tema específico y encontramos que hay una circular del Servicio de Impuestos Internos de 1918. O sea, y dice una cosa que es justamente lo que me sirve para aplicarlo. Las circulares pasan a ser parte de la jurisprudencia, de lo que dijo algún director del servicio. Es muy interesante. Estoy acordándome porque puede hacer un cambio específico en un juicio. Si yo encuentro una circular que dice esto se hace así, ¿y quién lo firma? El director de Impuestos Internos. Entonces yo voy a los TTA, ¿se acuerdan lo que eran los TTA? Los tribunales tributarios aduaneros, y yo le digo al juez, señor juez, hay una circular el año 33, no sé, que dice tal cosa. Y les puedo comentar ese juicio, porque era muy interesante. Llegó un fiscalizador de Impuestos Internos y a un contribuyente que era un bandido, pero bandido. ¿Por qué era tan bandido? Porque le llegaba una factura de 200.000 pesos y él lo anotaba en el libro como que eran 2.000. Entonces hacía un crédito, inventaba un crédito con las facturas que le llegaban. ¿Y qué hacía? Se equivocaba, le ponía 1.000.000 más a una factura, le ponía 2 millones más a otra factura, y tenía una deuda por ese concepto, por cambiar facturas en el libro de compra, de 1.600 millones de pesos. Fuerte. Y el fiscalizador que hace este estudio, porque en el fondo te llaman a presentarte servicio, a llevar los papeles, y un fiscalizador los revisa. Y el fiscalizador eso lo encontró. Pero cuando vio la factura, habían algunas facturas, tenía 1.600 millones por ese concepto y tenía 300 millones por facturas que el contribuyente no pudo llevar al servicio. No las pudo llevar en forma física al servicio, pero sí tenía las fotocopias. Esta era una empresa de construcción que trabajaba en todo Chile. Entonces, muchas veces de algunas regiones, algunos lugares, le mandaban fotocopia a las facturas. Y eso es lo que él presentó al servicio. Entonces, el fiscalizador le hizo un giro, eso se llama, un giro, por 1.900 millones. Y eso fue a los TTA porque el empresario, el contribuyente, reclamó en los TTA. ¿Lo encuentran bien? ¿Está bien hecho ese giro? A ver. Conversemos. ¿Lo encuentran que está bien hecho? Porque no era así. Porque el año 1999, un director del servicio, en una circular, dice: el contribuyente
cuando lo llaman a revisión, podría no tener una factura. Y ese IVA a crédito es válido si es que cuando él hizo el pago del impuesto, sí tenía la factura original. Entonces, lógicamente que cuando un fiscalizador de impuestos internos te hace una revisión y te hace un giro, tiene que ser algo concreto. Porque él hace el giro por 1.900 millones. Entonces, con esa circular que nosotros le entregamos al juez, le dijimos, ahí está circular, tal fecha, dice que esos 300 que están en fotocopias se ajustan a ese derecho. Entonces, con eso, el giro debería haber sido por 1.600. Pero como el giro está mal hecho, el contribuyente quedó libre de polvo y paja y no pagó nada. Y era un bandido. ¿Se fijan? Siempre el derecho nos va a acompañar. Ahora, yo como auditor tampoco soy de la idea de leer todo, como algunos contadores que dicen, no, yo leí la última circular, leí la última resolución. No, yo siempre les digo, dame un problema y yo lo soluciono, que es distinto. Tenemos que entender cómo funciona el sistema, más que saber de memoria, entender cómo funciona el sistema. Por eso es tan importante esta introducción al derecho, para entender que hay, como decíamos, el derecho a un conjunto de normas jurídicas que se deben cumplir. Y se deben cumplir, y si no se cumplen, tengo que pagar, lógicamente, las costas. Inicialmente, si uno no pagaba impuestos en Chile, uno se iba preso. Y hubo un cambio de ley, y ahora nadie se va preso por pago de impuestos. Nadie se va preso por deuda en Chile. Y esa fue una gracia importante. ¿Qué decíamos? Que el derecho es un sistema de normas coercibles. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, si tú no cumples la norma, tienes que pagar. ¿Y cómo lo pagas? Dependiendo lo que diga la ley. ¿Y dónde lo dice la ley? ¿Se acuerdan dónde lo dice? Teníamos... hay leyes, digamos, que definen las penas para cada una de las cosas. La ley de renta define las penas, la ley de IVA define penas también. Entonces, ahí está el tema. Tenemos que aprender a vivir en sociedad y para eso tenemos que cumplir normas. ¿Ya? Para eso hay leyes, hay decretos, vimos lo que era la ley. ¿Y qué era la ley? ¿Se acuerdan? Un decreto de la voluntad soberana que manda, prohíbe, y tiene que estar prescrito, o sea, tiene que estar en el diario oficial y nace con el diario oficial. Y ahí vimos, después de ver todos los tribunales, los tipos de ley que existen, vimos los elementos del derecho y decíamos la Constitución es lo más importante. ¿Y qué era la Constitución? Rige la administración del Estado, cómo se conforma el Estado, y rige los derechos y garantías individuales. Eso es lo que hace la Constitución. Entonces, siempre la Constitución, frente a cualquier problema, yo tengo que ir a la Constitución. Si no está en la Constitución, voy al Código Civil. Ahora vimos también que si éramos comerciantes, ¿y quién era comerciante? El que tiene habitualidad. No es comerciante el que vende. Si yo vendo mi computador, yo no soy comerciante. Ahora, si yo me dedico a vender computadores, ahí tengo habitualidad y por lo tanto yo me rijo por la ley comercial. Eso vimos. Vimos también que si no está en la ley comercial,
y esta es la única ley que pasa, cualquier ley, si no está en la ley que me rige, yo voy al Código Civil. Salvo la ley comercial, que si no está en la ley comercial, yo me voy a la costumbre de la zona, que también es un tema muy interesante, porque en el fondo la costumbre de los lugares, de las regiones, de las comunas, también tienen fuerza de ley. Después de eso estaban las jurisprudencias. La jurisprudencia es otro elemento de la ley que nos dice qué dijo un juez en Iquique sobre un hecho similar y qué dijo un juez en Santiago sobre un hecho similar. Entonces, como las penas, las sentencias son diferentes, porque los jueces tienen una concepción distinta de la ley. La ley no es tan rígida. Un juez puede pensar que no hubo delito en un acto y otro juez puede pensar que sí lo hubo. Pero los abogados toman las sentencias de los jueces y, claro, buscan las que los favorecen para sus clientes. Entonces, cuando vamos a un juicio, nunca podemos decir si vamos a ganar o si vamos a perder. Hay una parte que cree que tiene la razón y la otra parte también cree que tiene la razón. Es un tema bien complejo, porque a nivel de tribunales, nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado. Nunca, pero nunca. Hoy lo tomaron preso, pero el procedimiento, el proceso legal fue mal hecho, entonces queda libre. Y hay muchos artilugios, hay muchos artículos, hay muchos circulares, muchos reglamentos que un buen abogado, si los conoce, los maneja muy bien. Y puede que algo que para todos era un delito, para el juez no lo sea. Entonces es muy complejo. Por eso es importante entender esto. Ustedes como asesores muchas veces van a tener que aplicar una ley para el cálculo o para determinar un monto o para discutir sobre el problema. Es bien interesante. Los contadores auditores pueden ser peritos contables. Un perito contable presenta sus papeles a la Corte Suprema cada 2 años y lo eligen perito de su región. Entonces, en un juicio, los jueces no saben matemáticas, no saben contabilidad, entonces llaman a un perito contable o llaman a un contador auditor para que haga los estudios y defina. No definimos la sentencia, pero sí definimos, hacemos un informe al juez sobre los montos. Entonces nosotros decimos, no, le di 100.203 pesos. Y mostramos cómo lo calculamos. Y muchas veces lo vamos a pelear al tribunal. Y el juez toma eso y lo usa como parte de hacer la sentencia. Lo ayuda a definir. ¿Ah? Es una prueba más que tiene el abogado. Ese es el concepto. Así que para mí la ley es muy importante. Vimos los sujetos del derecho y dentro de estos sujetos tenemos personas naturales y personas jurídicas. Definimos quién eran las personas naturales, que era todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Eso dice el artículo 55 del Código Civil. Persona es todo ser o entidad capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas pueden ser naturales o jurídicas. Ahí hay un concepto bien interesante. Siendo persona, tú puedes adquirir derechos y contraer obligaciones. No solamente monetarias. O sea, adquirir un derecho, me puedo casar. Contraigo obligaciones. Las personas son, y es bien interesante, una persona en Chile
cuando la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es al separarse completamente de su madre, siempre que quede vivo. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Y lógicamente que eso es muy duro para personas que pierden su guaguita al nacer, porque para ellos es su guaguita siempre. Y es persona, es un ser humano. Pero la ley así lo contempla y para estos tiempos yo creo que es muy duro, es una de las cosas que hay que cambiar cuando cambiemos el Código Civil. Según el artículo 74, la existencia legal de toda persona principia al nacer. Cuando nacemos vivos, es el primer momento en que somos personas. Y el fin de la existencia legal de la persona natural, cuando uno muere. La muerte implica el fin de la existencia de la persona natural. Y la muerte es la determinación de las funciones vitales del individuo. ¿Cuáles son esas funciones vitales? El corazón y el cerebro. Cuando se mueren esos dos sentidos, uno está muerto. Gracias a Dios estamos todos vivos. Entonces, nosotros tenemos un nacimiento y una muerte. Y decíamos que lo único que se preocupa de nosotros desde que nacemos hasta que morimos es el servicio de impuestos internos. Siempre está preocupado si aumentamos nuestro patrimonio para cobrar impuestos. Luego nacen las personas jurídicas. ¿Y qué es una persona jurídica? Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas se hacen. Nosotros podemos hacer una sociedad. Y esas personas jurídicas pueden contraer obligaciones y derechos. Entonces, estas personas jurídicas son las empresas que uno genera. Tenemos personas jurídicas que sin fines de lucro y tenemos personas jurídicas con fines de lucro. Sin fines de lucro son las corporaciones y fundaciones. ¿Qué decíamos? La corporación es una entidad donde un grupo de amigos quiere proteger los bosques. Nos juntamos y recibimos donaciones. ¿Qué gracia tienen las donaciones? No pagan impuestos, no pagan renta. Dentro de las opciones que yo tengo cuando voy a generar una empresa es definir si tenga fines de lucro o no tenga fines de lucro. La corporación, la ventaja que tiene es que no lleva contabilidad completa, solamente lleva un libro de ingresos y egresos en el ejercicio de un año. Y debería ser la diferencia cero. O sea, todo lo que ingresa se tiene que gastar. Y es bien interesante porque a uno muchas veces como contador también nos piden que hagamos un balance de una corporación. Entonces, ¿qué es lo que después de mucho pensar yo hago? Es que si hay diferencias, y por ejemplo la corporación el 31 de diciembre tiene 5 millones, entonces ¿qué hago yo? Pongo como que esos 5 millones la corporación se lo debe. ¿A quién? A todos los socios de esa corporación. O sea, como que no es plata de la corporación. La plata de la corporación es la que gasta. Entonces digo, lo que tiene la corporación, toda la plata que entró es igual a lo que gasta. Y la diferencia la tiene la corporación, pero es plata que no es de la corporación, sino de los socios. Esa es la forma de manejarlo contablemente. ¿Qué gracia tiene? Que no paga impuestos.
no paga IVA, porque no se dedica a vender. Ahora, si vendiera, tendría que pagar IVA. Si, por ejemplo, hace un gorrito que dice cuidemos los bosques y lo vende, debería pagar IVA. Pero si en el fondo no es que lo venda, sino que es una donación que le dan, no hace boleta ni factura, entonces no paga IVA. Y es como una donación nomás. ¿Qué otra gracia tienen las corporaciones? Que hay una serie de leyes que si tú haces una corporación, las empresas que están en primera categoría pueden dar donaciones. Por ejemplo, la empresa maderera Temuco Express tiene que pagar 500 millones en impuestos, pero hay un 2,5% de esos 500 millones que puede dar como donación. ¿A quién? A nuestra corporación que ayuda a los bosques. Entonces, sí hay espacios donde yo puedo recibir dinero de organizaciones nacionales y organizaciones extranjeras. Si alguien dijera afuera están cuidando los bosques, bueno, ayúdennos a nosotros que estamos aquí en Chile, en Iquique, y no hay ni un árbol, tenemos que cuidar cada árbol que exista. Entonces ellos nos hacen una donación y nos llega dinero. Ahora las donaciones pueden pagar sueldos. Pueden pagarle un sueldo al director, a la secretaria y al tesorero. Y si necesita personas que trabajen en la corporación, plantando árboles, haciendo otras cosas, transporte, también les podríamos pagar un sueldo. Y ahí tendríamos que usar Previred y pagar las leyes sociales. Esa es la gracia que tienen las corporaciones. Fácil de hacer, hoy día es muy fácil de hacer. Antes había que pedirle permiso al presidente de la República y se demoraba meses en que te mandara la carta para darte la posibilidad. Hoy día solamente tenemos que ir a hablar con el secretario municipal de nuestra municipalidad. Necesitamos 9 socios. Y dentro de esos 9 socios, un presidente, un secretario y el tesorero. O sea, con 9 personas nosotros hacemos una corporación. Y esas 9 personas no pueden ser familia. O sea, basta que yo busque 8 amigos y hacemos la corporación. La realidad es que podríamos hacer la corporación entre nosotros. Somos justamente 8. ¿Qué significa eso? Que si hacemos la corporación, todos nos ponemos a trabajar. Entonces viene el tesorero y dice, podemos hacer una calcomanía. Y una calcomanía blanca, que vale 5.000 pesos. Y esa calcomanía dice, yo cuido los bosques. Hacemos una calcomanía plateada, y esa vale 10.000 pesos. Y dice, yo cuido los bosques. Y hacemos una dorada, esa vale 50.000 pesos. Y dice, yo cuido los bosques. ¿Ustedes creen que podrían vender esa calcomanía? ¿Cuánta gente le gustaría tener en su auto ahí? Yo cuido los bosques. Ayudo al progreso. Y con eso plantamos 10 árboles, vamos a un colegio, le decimos a los chiquillos que vayan a plantarlos, sacamos fotos para la página web y nos pagamos sueldo. Bueno, es una corporación. También podemos ayudar a la comunidad, lógicamente, y buscar algunas cosas sociales. Hay corporaciones sociales, de deporte, de distintas actividades, y las mismas municipalidades también hacen aporte a las corporaciones. La intendencia también hace aporte a la instalación, a las corporaciones. Entonces, tenemos esta gracia que la corporación no tiene que hacer contabilidad, libros contables, pagar renta. Solo tiene que presentar una declaración jurada en junio de cada año si es que ha recibido más de 67 millones de pesos en el año. Eso es una corporación. Es una posibilidad de persona jurídica que nos serviría para generar trabajo, mejorar el planeta y tener remuneración.
Otra empresa sin fines de lucro son las fundaciones. Pero la ley determina que la fundación es que alguien que tiene mucho dinero pone ese dinero para resolver estos problemas sociales. Pero también puede pedir donaciones. Pero la fundación, por ley, se supone que hay un capital previo. Hay fundaciones que son bastante maravillosas en Chile. Estoy pensando, ¿cómo se llama la iglesia? La Universidad del Paraíso. Me van a retar. Hay una universidad en Valparaíso que para puros ingenieros, que es la Santa María. Y la Santa María se hizo una fundación. ¿Quién hizo esa fundación? Santa María, que trabajó en Iquique con el salitre. Generó tanto dinero que generó una gran cantidad de dinero a una fundación, y esa fundación se iba a dedicar a ser ingeniero, técnico, mecánico. Y esa fundación en Chile ha hecho un trabajo maravilloso, tiene una universidad maravillosa. O sea, hay fundaciones que sí generan bastante apoyo a la sociedad. Ese es el concepto de estas dos entes, las corporaciones y la fundación. Se supone que vamos a ayudar al planeta, vamos a ayudar a la sociedad en su conjunto, en alguna área específica que podemos decir. Yo creo que es importante tenerlo presente. De hecho, cada día se hacen más fundaciones y todas esas fundaciones necesitan un contador. Inclusive preguntan, necesitamos un contador con experiencia en fundaciones o en corporaciones. Y la realidad es que es muy sencillo. ¿Cuánto dinero ingresó? ¿Cuánto dinero salió? Y si hay diferencia, se la den a los socios. Lo único que tiene que presentar una vez al año, un informe de ingresos y salidas a la Seremi de Justicia. Depende de la región donde esté. Y que en el fondo tampoco lo revisan. Es un papel que dice Fundación Las Rosas, ingresos tantos millones, salidas tantos millones. Timbre, recepción, y eso es todo lo que hay que hacer. ¿Les gustó? A mí me gustan las fundaciones. Yo creo que haría una corporación feliz. De hecho, estoy trabajando en una de un hogar de ancianos con 27 abuelitos. Con fines de lucro, que eso es un poco lo que nos interesa mayoritariamente. ¿Ah? Nosotros queremos generar lucro. El lucro no es malo, el lucro es querer ganar. Todos queremos lucro. ¿Dónde tenemos el problema? En la ética. ¿A qué le llamamos lucro? ¿A qué problema tuvieron las universidades en Chile? Que en el fondo tomaban el dinero que le daba el Estado para educar, y la gran mayoría de ese dinero eran las utilidades de esas universidades. Entonces, en el fondo, pero el lucro en sí, la palabra lucro es querer ganar. Y todos queremos ganar. Es parte del ser humano. Ya hablamos de esto, las fundaciones. Creo que lo de las fundaciones quedó bastante claro, espero. Y luego tenemos la empresa. Vimos los tipos de derechos que existen, sí, pero derecho comercial, ¿por qué me fui tan arriba o tan abajo? Aquí están las sociedades. Pero cambiemos. Vamos a cambiar de... ¿Dónde está?